La modulación de ancho de pulsos, PWM, consiste en variar el tiempo de encendido de apagado en un periodo o frecuencia determinados. En esta experiencia de laboratorio, usaremos el integrado TL494. La modulación se consigue modificando sus parámetros de feedback y dead time control. El feedback se encarga de controlar el on time o tiempo de encendido de la señal, mientras que dead time control varía el dead time, que viene a ser el tiempo muerto de la señal. Un parámetro muy importante en la modulación de ancho de pulsos es el duty cycle o ciclo de trabajo. El duty cycle no es más que el porcentaje del periodo de la señal que se mantiene encendido. Para la realización de esta experiencia, se buscó obtener los siguientes resultados: variación del ciclo de trabajo entre un 10% a un 90%, frecuencia del pulso de 1 kHz. Usando la ecuación para cálculo de frecuencia de la hoja de datos del integrado TL494, se llegó a un valor de CT igual a 1 microfaradio y a un valor de RT igual a 1.1 kiloohmios. De la hoja de datos del integrado, sabemos que el voltaje máximo para el feedback es de 3.5 voltios y el voltaje máximo para el DTC es de 3.3 voltios. Por medio de simulaciones, se obtuvo los siguientes valores de voltaje de feedback para nuestra configuración inversora: 3.4 voltios para 90% del ciclo de trabajo y 1 voltio para 9.8% del ciclo de trabajo. Para obtener estos valores de voltajes, se buscó utilizar potenciómetros de 1 kiloohmio y se realizó cálculos para las redes de resistencias necesarias. Estos valores se usaron de referencia en el programa de simulación Multisim. Sin embargo, por características internas del integrado, el voltaje se caía, lo que nos obligó a cambiar los valores empíricamente en la simulación. Al final, se armó el siguiente circuito. Se puede ver que los potenciómetros efectivamente cambian el ciclo de trabajo de la señal PWM. En esta imagen de simulación se muestra la frecuencia de oscilación de 1 kHz. En esta imagen de simulación se muestra el ciclo de trabajo en 90%. En esta imagen de simulación se muestra el ciclo de trabajo en aproximadamente 10%. Una vez se obtuvieron los resultados experimentales, se prosiguió a armar el circuito en un protoboard. En esta toma se puede ver el cambio del ciclo de trabajo, variando el potenciómetro del DTC. Ahora se puede ver el cambio del ciclo de trabajo, variando el potenciómetro del feedback. Experimentalmente, pudimos obtener una frecuencia de alrededor de 1.1 kHz, un ciclo de trabajo máximo del 90% y un ciclo de trabajo mínimo del 10%. Por medio de un circuito de control, el cual constaba mayormente de resistencias, pudimos controlar el dead time y el tiempo de encendido. Esto lo logramos hacer por medio de un divisor de voltaje, el cual controlamos por medio de potenciómetros. Estos potenciómetros controlaban la entrada de voltaje en el feedback y en el dead time del circuito integrado. Para la frecuencia de salida, la cual tenía que ser de 1 kHz, utilizamos un circuito RC sencillo, y al final obtuvimos una frecuencia bastante cercana al valor deseado. Al momento de regular el tiempo de encendido, ya teniendo el circuito armado, después de reducirlo más de un cierto porcentaje, nuestro circuito sufría de una caída de voltaje. Esta caída se dio porque las resistencias que teníamos en el circuito armado no concordaban con las del circuito simulado, ya que éstas no concordaban con los valores que según sus bandas de colores deberían tener. Al colocar resistencias con los valores adecuados, no se presentó más la caída de voltaje. Así que, como recomendación, podemos decir que siempre hay que revisar todas las resistencias para estar seguros que tendremos resultados parecidos, tanto en el circuito del protoboard como en la simulación.